Estamos en esta parte del estudio de Primera de Timoteo hablando del liderazgo de la iglesia principalmente. Y estamos en este punto hablando de los diáconos. Si te acuerdas, estamos hablando de los diáconos. La palabra diáconos significa siervos, siervos. Y estamos estudiando los requisitos de los diáconos. Acuérdate que un diácono en la palabra de Dios es ese siervo, es esa sierva que está pendiente de las necesidades físicas de la iglesia y aún también de ministrar, aún ayudar espiritualmente a los hermanos de la iglesia. Dios nos dio el ejemplo a través de su Hijo Jesucristo, un diácono, un siervo por excelencia, al punto que dio su vida por nosotros. Estamos entonces aprendiendo de ellos, de los diáconos. En algunas partes de la Biblia no encontramos la palabra diácono, sino lo encontramos como la palabra siervo o siervas. Y en otra parte encontramos la palabra ministro, ministro. Y está en su raíz original hablando de lo mismo, del diácono. Dios quiere que seamos una iglesia de diáconos. Así no tengamos todos el título, pero en el corazón, siervos, puros siervos del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Si te acuerdas, ya estudiamos un primer punto de esos diáconos. Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 8, que fue el que estudiamos hace 8 días. Bien, ¿estamos allí? Primera de Timoteo 3, 8. Dice así la palabra de Dios: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y eso fue lo que aprendíamos hace 8 días. Un diácono tiene que ser una persona que se gana el respeto de los demás, honesto, serio, respetable. No puede ser una persona hipócrita o de doble palabra. No, es una persona veraz, honesta. Vimos que no es una persona dada al vino, o sea, su tendencia no es el trago. Y por último, honesto en cuanto a la ganancia del dinero. No es una persona que abusa de los demás, que los roba, que los estafa. Honesta. No es codicioso de ganarse la plata de manera deshonesta. Y fue lo que estuvimos aprendiendo ahí hace 8 días. Hoy vamos a continuar con el versículo 9 y 10. 9 y 10. Entonces, por favor, búscalo de la Biblia. Búscalo de la Biblia y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Dice así la palabra de Dios: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Nuevamente, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Básicamente vamos a estudiar hoy dos ideas más, 2 puntos más, 2 requisitos más que tienen los diáconos. Número 1, vamos a ver la labor ministerial, la labor que Dios le pide: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y segundo, vamos a ver cómo el diácono es puesto a prueba primero, su prueba ministerial. Sean sometidos a prueba primero antes de ejercer el diaconado. Muy sencillo lo que vamos a aprender, pero muy importante para nuestra vida. Yo les pido el favor que oremos y que le pidamos al Señor de verdad que sea Él el que nos hable como diáconos que Dios quiere que seamos y como siervos suyos. ¿Listo? Entonces ahí cerremos nuestros ojos. Vamos a orar.
Nuestro buen Padre, gracias te damos por este día, por la salud que a veces no valoramos y que tú nos das, Señor. Gracias también, Padre, por la misericordia que nos tienes y porque tú quieres que seamos tus siervos. Aquí estamos, Señor, para aprender de ti. Háblanos, por favor, te lo pedimos. Enséñanos lo que tú quieres para nuestra vida. Yo te pido, mi buen Señor, que me utilices para que yo pueda ser un instrumento útil para ti y que me uses como un instrumento en medio de mi debilidad para que tú nos hables de manera muy clara, Padre. Quita los estorbos, quita el pecado, quita las cargas que podemos tener y danos paz y danos un corazón que se conecte con el tuyo en este momento. Te lo suplicamos, Padre. Si alguien no te conoce, conquístale hoy su corazón con la salvación de su alma. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a arrancar con el primero de estos dos puntos. Bien, el primer punto para el día de hoy. La labor ministerial del diácono, el trabajo ministerial, su servicio más importante. Bueno, el texto dice así: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ojo, no dice ministerio, dice misterio. Misterio. Es lo que tienen que hacer esos diáconos. Guardar. ¿Qué significa guardar en términos bíblicos? Guardar significa mantener, darle prioridad, atesorar, retener en la mente y en el obrar. ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer? ¿Qué es lo que tienen que mantener, atesorar, guardar, ejecutar? El misterio de la fe. Pero esa palabra guardar es muy importante. Guardar no es solo memorizar. Yo me sé mucha Biblia. Eso es memorizar. Es una parte del guardar. Pero el guardar bíblicamente, y mira, lo podemos ver en muchos textos, uno de ellos que lo conocemos muy bien, el Salmo 119 en el versículo 9, cuando dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ese guardar no es solo que yo me la sé, sino que la vivo, la pongo en práctica. Ese es el guardar. Es para mí tan importante la Biblia que yo la atesoro, le doy el primer lugar, y como le doy el primer lugar, cuando la tengo que obedecer, la obedezco. Eso es la clave, porque a veces pensamos que es solo sabérmela. Guardar implica obediencia. Es un atesorar para obedecer. Que guarden el misterio de la fe. La palabra misterio significa algo que estaba oculto, pero en la Biblia hay un misterio que estaba oculto, pero que fue revelado. Es el misterio de la fe, el de la piedad, el de Cristo. ¿Por qué les digo esto? Y por eso dicen: guarden el misterio de la fe. El misterio de la fe es el misterio de la obra de Jesús. Ellos tenían que mantener, ejecutar, hablar de lo que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Por qué se llama misterio, Diego? Porque por muchos años era algo oculto, era algo como con un velo, pero Dios se lo reveló a los apóstoles y entonces ellos entendieron el misterio. Era Cristo, era el Hijo de Dios viniendo a la tierra, tomando un cuerpo como el nuestro para morir en una cruz, para dar vida eterna, para resucitar. Un misterio oculto por años, pero fue revelado. Y yo quisiera que sea la Biblia la que nos explique de una manera muy clara cuál es ese misterio de la fe. Acompáñame, por favor, Primera de Timoteo. Lo vamos a estudiar en pocas semanas. Capítulo 3, versículo 16.
¿Estamos allí? E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, de la devoción, del camino de Dios. ¿Cuál es ese misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio. Dios hecho carne para dar su vida por nosotros. El apóstol Pablo sí que lo entendía muy bien. Él fue constituido ministro, y la palabra ahí ministro es la misma diáconos, para dar a conocer el misterio que estaba oculto, pero que Dios se lo reveló para que él lo revelara a los demás. Colosenses, por favor, acompáñame. Colosenses, ¿recuerdas? Grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio. Colosenses, capítulo 1, versículo 25. Unas páginas atrás. ¿Listo? El apóstol Pablo dice, hablando de la iglesia de la que fue hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio, Cristo, el Dios eterno, el creador del mundo, vino a la tierra, dio su vida, dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les voy a dar mi espíritu. Viene su espíritu y ahora Cristo está en nosotros. Eso es un misterio para darnos vida eterna. Muchas veces, no sé si te ha pasado, puedes hablar con una persona y tú le puedes preguntar, oye, ¿usted sabe qué pasaría si se llegara a morir? Algunos dicen, uy, yo no sé, eso es un misterio. Eso es un misterio, eso nadie lo sabe. O le hablas alguna cosa de la Biblia, uy, no, es que eso es un misterio. Pues tú le puedes decir, pues era un misterio, porque es revelado. Cristo te ama y dio la vida por ti. Eso es un misterio. Estas cosas de Dios ya no son un misterio oculto, es algo revelado. Y tú pudiste conocer lo que antes era un misterio. Para mí era un misterio las cosas de Dios. Para mí eran tradiciones, trajes, rutinas, secuencia de cosas. Wow, eso es misterioso. Esos manes que harán por allá adentro. Un misterio. No entiendo nada. Un misterio. Pero un día me presentaron el misterio revelado, Cristo. Ah, ya entiendo. Y no, ya no es un misterio. Es tan fácil entenderlo. Ahí está. Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia, hey iglesia, tienen que guardar, atesorar el evangelio y darlo a conocer a los demás. Esa es la labor de un diácono. Mira, estamos ahí estudiando en Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 4, por favor, Colosenses 4. En el versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Hablar de Cristo,
Y Pablo, estando en la cárcel, dice, yo estoy en la cárcel, pero la palabra de Dios no está presa, y la hablaba a los demás. Así que un diácono tiene la misión de dar a conocer la palabra de Dios. Ojalá que para ti las cosas de Dios ya no sean un misterio, ya hayan sido reveladas y las entiendas, porque la Biblia dice que el que tiene el Espíritu de Dios le es revelada la palabra de Dios. El hombre natural no conoce las cosas de Dios, están como en otro canal, no entienden, pero el de espiritual entiende lo que se está hablando, porque Dios le dio su Espíritu y el Espíritu le enseña todas las cosas. La revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Es tan sencillo y podemos encontrar montones y montones de pasajes. Es muy sencillo. El siervo de Dios tiene que dar a conocer el mensaje de salvación. El evangelio ya no está oculto. Tiene que cortar la venda que nos tiene o nos tenía tapados los ojos y mostrarles que Dios se hizo carne para morir y que resucitó, venciendo la muerte y el pecado para dar vida. No es el misterio del Dios hindú de 8 cabezas con 7 cuernos y que trasciende a 7 almas para reencarnar. No, no, no. Esos son misterios humanos. Lo que para mucha gente era oculto, Dios lo reveló. La palabra de Dios tan clara, tan coordinada, tan exacta. La obra de Cristo, una tumba vacía y todo tiene claridad. Tú y yo, mis hermanos, tenemos que guardar el misterio de la fe. Una manera de guardarlo es darle la importancia, es darlo a conocer. Aquí lo decía Beto cantándole a Dios, que nos acordemos de nuestros seres queridos y nos carguemos por ellos y les demos a conocer la palabra de Dios. Ahora, esa es la prioridad, pero el diácono tenía que hacer esta labor con honestidad, porque el texto dice, con limpia conciencia, con limpia conciencia. Esa limpia conciencia significa sin tacha, sin error, sin suciedad, con la tranquilidad de saber que lo que yo estoy hablando, lo estoy creyendo y viviendo, con limpia conciencia. Guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que no les pase lo de un amigo. Dijo, Diego, ¿sabe yo cuándo fui salvo? Cuando salía en las campañas de años evangelísticas de mi iglesia y en una de ellas, compartiéndole yo a una persona el evangelio, lo entendí yo. Yo dije, de verdad, increíble, Diego. Yo no entendía. Leyéndole la Biblia, lo que ya nos habían enseñado como un cuento que hay que echar, yo sentí que entendí. Y yo creo que ese día recibí a Cristo. De resto era una farsa. Mi vida era una farsa. Salía a cumplir la tarea, pero era una farsa. Y yo ahí entendí. Limpia conciencia. Es que lo que hablamos, lo vivimos. Es que yo puedo estar tranquilo delante de Dios y delante de los hombres. Hablo de mi Señor porque es mi Señor. Hablo de un Dios real porque para mí lo es, porque transformó mi vida con limpia conciencia. Mira, acompáñame por favor a Hechos capítulo 24. Hechos de los Apóstoles capítulo 24, versículo 16.
Dice así la palabra de Dios. Y por esto, y ahí está Pablo compartiendo su testimonio y la manera como llegó a Cristo. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Procuro. No somos perfectos. Vamos a fallar, vamos a pecar, vamos a ser imprudentes muchas veces, pero procuro tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Es que hago la tarea con toda la tranquilidad de saber que mi vida respalda mis palabras. Una conciencia limpia. Varios textos que nos hablan de esa conciencia limpia que debemos procurar para que el evangelio de Cristo sea adornado. Ustedes me entienden, yo no adorno el evangelio es el evangelio, pero él se pone bonito cuando hay un siervo limpio, con limpia conciencia, que lo da a conocer. Ay, se ve tan feo cuando con una conciencia negra, llena de errores, de fallas, de pecados, lo damos a conocer. Ese no se ve bien. Limpia conciencia. Mira cómo lo enseña la Biblia, 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Mira este otro texto, 2 Timoteo 2:22. Puros dos, ¿no? Y aquí especialmente a los jóvenes está hablando Pablo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Un corazón limpio para invocarle. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. Otro texto más. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Este es nuestro deseo. Eso es lo que procuramos. Mira, estamos en el camino de la fe. Estamos llevando, guardando el misterio de la fe, el evangelio, y ojalá que lo llevemos, que procuremos llevarlo con una conciencia limpia, manteniéndonos rectos en el camino de la cruz para una salud espiritual nuestra y de los que le vamos a hablar de Cristo. Mira, no podemos mantenernos en algo que no practicamos. ¿Sí? No podemos. Yo soy un excelente deportista. Qué bueno. ¿Y cuándo lo practicas los deportes? No, pues yo no juego nada, pero yo soy excelente. Bueno, pero ¿cómo así? Tú tienes que mantenerte en algo que practicas. Si no lo practicas, pues no te vas a mantener. Lo eras, pero ya vas dejando. Es fácil para nosotros no mantenernos, no guardar el misterio de la fe, porque los humanos somos muy dados a cansarnos, a desanimarnos, a desmayar, a caer, a abandonar la fe. Por eso el diácono está dado a que se mantenga, atesore, guarde el misterio de la fe con una limpia conciencia, porque Pablo sabe lo fácil que es salirnos del camino, dejar el camino del Señor. Hoy yo pensaba estudiando este texto en lo que ha sido para mí el deporte en este año. Yo no sé si lo sabían, pero a mí me encantaba mucho jugar fútbol. Jugaba 3 veces a la semana, 2, y si no, entonces salía y corría. Me encantaba mucho el deporte. Tuve en febrero un accidente en mi rodilla y no pude seguir practicando el deporte.
me tocó quedarme 2 meses quietos con una rodilla que me dolía muchísimo. Me calmó el dolor y empecé a trotar. Y empecé y me metí a un gimnasio y fue duro, porque después de tanto tiempo volver me costó. Y yo rompí esa barrera y me animé y volví. Y entrené un mes y medio. Y luego llegaron los viajes, las ocupaciones y volví a dejar. Y ya llevo, no sé si 2 meses o 3 sin poder hacer ejercicio. Y ahorita he dicho, voy a empezar, como 2, voy a empezar y me cuesta y no he sido capaz. Y por ahí voy y troto y digo, mañana sí empiezo en forma y no soy capaz. Y esta semana que pasó dije, esta sí, me voy a meter al gimnasio y me enfermé. Entonces tuve la excusa perfecta. Y yo pensaba a lo que yo siento hoy, al punto de decir, y yo como que ya no quiero hacer ejercicio. Por ahí camino y ya. Y después digo, no, pero yo tengo. Y estoy en esa lucha. Y yo pensaba, ¿cómo espiritualmente somos así? Dios quiere que nos mantengamos y lo hacemos por un tiempo en la fe. Esto es más grande, la fe. Y esto es solo un ejemplo sencillo, humano. Pero Dios quiere algo mayor en lo que nos mantengamos en la fe. Y tal vez algunos de nosotros somos juiciosos, como yo lo fui un mes en el gimnasio. Y luego desfallecemos. Ay, no. Uy, no, es que es muy berraco uno leer la Biblia todos los días. Y luego llegamos a un punto en donde decimos, no, pero ya para qué. Eso yo voy los domingos. Y luego ya el punto de decir, pero yo voy los domingos y yo como que no entiendo nada. A eso ya mejor yo no voy. Y al punto de lo que puedo estar yo hoy sintiendo con el deporte, que para poco aprovecha, lo podemos llegar a vivir para lo más importante, para el Señor. Pablo dice, pilas que guarden, atesoren el misterio de la fe con una limpia conciencia. Muchos de nosotros ya podemos estar en el mes sin ejercicio, en los 2 meses, en la semana, en sí, un día no, o algunos, ya no me importa, yo no voy a hacer nada. Voy el domingo y listo. Y no nos mantenemos, no guardamos la fe. Es que si no atesoramos la palabra de Dios, si no nos montamos en el camino del Señor, si no nos mantenemos en Él, nos vamos a desanimar, nuestra conciencia se va a ensuciar por culpa del pecado y la palabra de Dios no va a ser un tesoro y darla a conocer menos que guarden el misterio de la fe. Mira, si tal vez tú estás como yo en sentido espiritual, de que ya estás a punto de botar la toalla, ya no quieres más de esto de Dios. Bueno, si estás aquí es porque quieres. Tal vez ojalá le pudiéramos decir esto a los que no vinieron, porque dicen ya no más. Yo te pido el favor me acompañes a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hay que hacer algo. No te rindas. No te dejes abandonar. Hebreos 9, hablando de la limpia conciencia. Nos enseña que en la época antigua, la sangre de toros, de animalitos, servían para purificar. Versículo 14, 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo. Si la sangre de un toro ayudaba, cuánto más la sangre de Cristo, Hebreos 9:14, servirá para limpiar nuestras conciencias, para que podamos servirle a un Dios vivo. ¿Estás derrumbada? Pues acércate al Señor. Esa sangre preciosa te quiere lavar, te quiere limpiar la conciencia para que puedas nuevamente servir a ese Dios vivo. No sigamos engañándonos y pensando que estamos engañando a Dios cuando estamos lejos de Él, rendidos, como la señora que coge los aparatos de gimnasia pero para dormir y no para usarlos. Y así podemos estar en el Señor. Su labor ministerial era atesorar la palabra, el evangelio, para darlo a conocer, siendo un ejemplo. Pero un segundo punto más, su prueba ministerial, su prueba ministerial. Dice el texto, y estos, nuevamente hablando de esos diáconos, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Vamos a ver este segundo punto, qué es lo que significa, y ahí terminamos. Y estos, está hablando de los diáconos, de los siervos del Señor. Dice también porque los pastores también son sometidos a prueba. Los diáconos también deben pasar por un periodo de prueba para ejercer su oficio de diaconado antes de ser presentados a la iglesia como diáconos, y tienen que pasar la prueba siendo irreprensibles, y ahí sí ejercen el diaconado, sometidos a prueba primero. Miren esa frase tan larga, sometidos a prueba primero. En el griego es solo una palabrita, dokimazo, sometidos a prueba primero. ¿Saben qué significa en otras palabras? Significa probar para aprobar. Probar para aprobar. Un diácono del Señor, un siervo de Dios, tiene que ser primero probado. Y si pasa la prueba, entonces allí está listo para estar presentado delante de la iglesia como ese ministro, como ese diácono, como ese siervo al servicio del Señor. Una prueba para comprobar su fidelidad en el Señor. Nosotros aquí estamos siendo todos probados en nuestro servicio a Dios. Hoy muchos de nosotros fuimos probados, nos pusieron una función, llegamos temprano a cumplir esa función, a vivirla, a decir, aquí estoy, yo quiero ser fiel en lo poco. Cada uno de nosotros tiene una labor para Dios, un servicio, y Dios espera que seamos fieles en esa labor que se nos confió. Y de esa manera, pues, la iglesia va viendo, es una persona que cumple lo que dice, que se le pone una tarea y la ejecuta. Entonces es probado y aprobado. La palabra de Dios nos enseña de ese siervo que pasa las pruebas. Algunas son pruebas económicas, espirituales, emocionales, físicas, familiares, pruebas de la iglesia en donde es probado para enseñar, para ayudar, para organizar. Pruebas, pruebas, pruebas. Y entonces somos probados primero antes de pasar a cumplir ese labor o ese puesto que el Señor nos ha dado, o ese oficio. Aprobados. Mira, ese mismo texto, sean sometidos a prueba primero, lo encontramos en varios lugares de la Biblia. 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones.
prueba. Estamos en una prueba constante, una prueba. ¿Qué tan fieles somos? Somos fieles en venir todos los domingos, somos fieles en nuestro discipulado, somos fieles en nuestro servicio a Dios. ¿Qué tan fieles somos? Somos fieles en nuestra cita diaria con Dios. El diácono es sometido a prueba para saber qué hay en su corazón. Mira este texto, primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Saben que como siervos del Señor, como líderes, tenemos que probar aún a ese futuro líder de la iglesia. Y hay algo importante, una herramienta que Dios nos ha dado como iglesia, el discipulado. El discipulado nos permite ver nuestra fidelidad, cumplir lo que allí la Biblia nos enseña y vivirlo, y nos permite ser aprobados con lo que vamos viviendo. Un día, mucho antes de la pandemia, yo llevaba pocos años aquí en la iglesia, 3, 4 años, y llegó un hombre de otro país, un domingo, un buen hombre, vivió el servicio, terminó y se reunió para hablar conmigo. Ese día hablamos como 3 horas. Yo me acuerdo que el estómago estaba que se me moría del hambre. No fue prudente de mi parte. Yo pensé que me iba a hablar 5 o 10 minutos. Pero para resumirles, este hombre era un pastor muy importante de otra iglesia. Y el grupo de ancianos de esa iglesia le dijeron que él no podía seguir más. Y él me explicó todas las razones. Y un buen hombre, y con lo que hablaba una muy buena doctrina. Entonces llegó a mí y me dijo, yo conocí de esta iglesia, escuché de lo que ustedes son en Colombia y yo estoy aquí y pues yo quiero venir a ayudarle. No sé si puedo empezar por ser el copastor o qué función me deja. Entonces yo lo miré, le dije, mi hermano, tremendo todo lo que le ha pasado. Pero bueno, si Dios lo tiene para servir en esta iglesia, comenzaría con un curso que se llama el curso de inducción al discipulado. Y entonces él me dijo, ¿y qué se ve en ese curso? Yo le dije, esto. Dijo, eso ya me lo sé. Y después de ahí, ¿cuántos cursos? Yo le dije, hay 6 cursos más. Y después hay algo que se llama la escuela para formar pastores. Por ahí dentro de 11 años. Y él me miró y le provocaba matarme. Y me dijo, hasta luego. Y nunca más volvió. Y yo, pues le dije lo que hacemos. Pero Dios le probó el corazón. Dios le probó el corazón. ¿Ustedes se imaginan el error que podríamos cometer permitiendo que cualquiera que llegue aquí venga y diga que quiere predicar y que quiere ser un diácono o un siervo? No es así. Hay que probar, hay que probar. Y es Dios quien prueba los corazones, pero Él nos ha puesto en la iglesia para que probemos y comprobemos quién realmente es ese siervo del Señor. Mira, acompáñame a 2 Corintios capítulo 8, por favor. Y ojalá que todos tengamos la humildad de lo que el Señor quiera para mi vida. Está bien. 2 Corintios capítulo 8, versículo 22. Miren este hombre. Enviamos también con ellos, y es un equipo que llevaba una ofrenda de ayuda a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Estoy hablándoles 2 Corintios, capítulo 8, versículo 22. ¿Sí? Cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Estaban enviando a un siervo con un donativo y la carta decía, miren,
tranquilos. Este hombre que les va a ayudar, lo hemos probado hasta más no poder, muchas veces. Y tranquilos que es un buen siervo. Recíbanlo bien, recíbanlo bien. Es lo mismo que estamos hablando para el diácono. Dios te tiene para que le sirvas delante de su iglesia, para que seas su ministro, el ministro del Señor. Tendrás que pasar por pruebas, pruebas de Dios, pruebas de fe, pruebas de fuego, porque la prueba muestra qué hay en el corazón. Siempre he dicho lo mismo, hay una prueba que muestra si estás embarazada o no. Hay una prueba que muestra si tienes viruela, COVID o lo que sea. Hay una prueba que muestra lo que hay adentro. Aquí, en medio de nuestro servicio al Señor, y Dios mismo por fuera nos probará a ver qué hay en nuestro corazón. Muchas veces, y entonces sometidos a prueba, vamos a llegar a un punto. Sí, esa mujer de verdad de Dios ha pasado y ha sido ahí intachable, ahí ha seguido. Ese varón, sí, un día se despapalló la iglesia y todo le salió mal. Y el hombre guardó la calma, no se dejó llenar de odio, le hicieron un poco de cosas, hasta le pegaron un calvazo, no aguantó el hombre, o sea, pasó la prueba. Bien, sí, sometidos a prueba primero. Hay otras pruebas tremendas. Acompáñame, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro. Y no sé si te estoy desanimando en tu servicio al Señor, pero bueno, ojalá, ojalá, porque los verdaderos siervos del Señor dicen, no importa, yo le quiero servir a mi Señor, así las cosas se pongan difíciles. Capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada que tu fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estaremos alegres, pero en algún momento Dios tendrá que apretarnos para probar qué hay en nuestro corazón. Oiga, se prueba el oro, se prueba la plata. ¿Cómo no se va a probar el corazón nuestro para saber qué hay allí? Pasando la prueba, honraremos y gloriaremos a Dios. Entonces estaremos listos para el servicio del diácono. Probados en nuestro camino en el Señor, vamos a ser probados de muchas maneras para ver qué hay allí. Mira, hay una primera, yo no sé si llamarle prueba, porque de verdad eso no tiene nada de difícil. Cuando un siervo, cuando una persona conoce a Jesucristo, se le explica el evangelio, lo que vimos en el punto 1, que guarden el misterio de la fe. Mira, no es un misterio, es así de clarito. Cristo quiere que tú te arrepientas, dejes el pecado y comiences una nueva vida, ya no solo o sola como lo has intentado, con Él. Ese es el misterio, que Dios ahora puede vivir dentro de ti. Tú puedes aceptarlo y comenzar una nueva vida. Muchos dicen, listo, lo quiero. Ojalá que lo digan de corazón. La primerita prueba que Dios nos pone es que entremos al agua y salgamos del agua. Bautismo. Lo primerito. Muchos no quieren esa prueba.
Es que el bautismo, es que mi tradición, mi mamá se me daña el pelo, hablar delante de otros, no, y ta. Y no quieren ni entrar al agua, salir del agua. ¿Cómo vamos a vivir todas las pruebas de ahí para adelante si no queremos ni entrar al agua, al bautismo? Después del bautismo viene el discipulado. Cada lección dando una enseñanza clara sobre morir a nuestra carne, sobre nuestra cita diaria con Dios, sobre congregarnos, sobre amarnos, sobre servir al Señor, sobre dar de nuestra ofrenda de corazón para el Señor. Y cada una de ellas es una prueba de fidelidad. ¿Quiero servir a mi Señor o no? ¿Quiero obedecerle o no? Y ahí estamos, en ese proceso de la mayordomía, para que seamos creyentes fieles. ¿Te acuerdas qué es un creyente fiel? Es un creyente fiel a Dios Padre, porque se comunica con Él en la oración y en la Biblia. Es un creyente fiel a Jesucristo, su Hijo, porque lo quiere imitar. Imita a Cristo. Es un creyente fiel a la iglesia porque se congrega, se discipula y entiende que hace parte. Y si todos estamos disfrutando de esto, pues todos en como sea posible aportamos para pagar esto. Fiel a la iglesia, fiel al mundo perdido, porque habla de Cristo a los demás. ¿Eres un creyente fiel? 4 áreas: a Dios, a Jesús, a la iglesia y al mundo. Y el discipulado es un proceso para que yo me vaya volviendo fiel. Pero mira, si yo tengo una cartilla en donde me dicen, por favor, memorízate un versículo cada 15 días, y yo llego a los 15 días, digo, no, es que no tuve tiempo. ¿De verdad eres fiel? Si tengo una cartilla para llenarla en 15 días y tú no la llenas, si tienes un servicio para llegar a las 10 e irte a las 12 y dices, no, es que mucho tiempo, si tienes y sumémosle, ¿cómo vamos a ser fieles? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a decir que esto es lo más importante? ¿Cómo vamos a soñar? Ay, yo quisiera lo que hacen estos muchachos que tocan esa guitarra y cantan, cuando estaré allá en los equipos o como Diego o con los jóvenes. Hombre, sean sometidos a prueba primero. ¿Eres fiel en lo poco para que pueda hacerlo en lo mucho? Pasamos por muchas pruebas y Dios nos va moldeando el corazón. No somos perfectos, no, llenos de errores, pero hemos sido probados por el Señor, probados por Él. Yo pensando en este punto, pensaba en mis primeros años en Cristo. Yo llevo como desde el 99, como 23 años desde que recibí a Cristo. Y yo pensaba en mis primeros años. Y yo decía, Señor, por tu pura gracia, porque siendo yo un muchacho tan infiel, o sea, comprometerme con una novia no me interesaba. Estudiar una carrera ni sabía cuál. Del colegio, los de la mitad, ni para abajo ni para arriba. Y así todo, como un mediocre. Y llego a Cristo. Y al poco tiempo tengo que trabajar en ahí mismo en la universidad donde estudiaba. Tengo un ministerio para servir. Tengo una familia, mis papás, mis hermanos y una novia. Y por la pura gracia de Dios, Dios me permitía ser fiel en todo, en todo. ¿Y yo por qué digo esto? Y lo digo con temor
no nos gusta que hablar de nosotros. Mira, si tú miras mis errores son montones, pero es que a veces pensamos, no, pero es que eso no se puede. Sí se puede, porque es Dios en ti, es Dios en ti. Mira, estudié en una de las universidades más difíciles de Bucaramanga, si no digo de Colombia, y ahí mismo conocí al Señor y empecé a servirle. Preparar una prédica para mí, a los jóvenes, implicaba no dormir, porque tenía que estudiar mucho mis materias primeras, que eran cálculos, físicas, termodinámica, y al mismo tiempo tenía la responsabilidad que me había dado mi pastor, y yo no le quería fallar ni a Dios ni a mi pastor, y me mataba, al punto que mi mamá me decía, Diego, ya, y yo la entendía, porque ni comía a veces, encerrado en un cuarto o en las madrugadas con una vela, porque habían 5 hijos. Bueno, una ya se había casado, 4 más yo 5, revoloteando desde bien temprano la casa, desayunos, refrigerios para la universidad. Y yo me tenía que subir con una vela antes de que todos se despertaran, porque si no, no podía leer la Biblia. No había hora. Era bien temprano. Y tenía una enseñanza y yo me mataba, literalmente. Mientras mis amigos rumbeaban, salían, practicaban cualquier cantidad de deportes, trabajaban en una y otra cosa, yo tenía que preparar mi enseñanza. Un domingo, dirigir la alabanza, no cuenten conmigo el sábado, no cuenten. Yo quería ser fiel a mi Señor en todo. Trabajaba porque solo tenía lo de la gasolina. Yo creo que usted le daban todo. Tenía la gasolina de una moto que me compré con mis recursos que Dios me dio, pues prestar servicio militar. Y tenía la gasolina, o la gasolina de fotocopias. Y yo tenía que trabajar, estudiar, servir en la iglesia, familia, novia. Y por la pura gracia de Dios, Él me permitía estar allí. Siempre les he dicho, mi discipulado era los sábados antes de jóvenes, 3 de la tarde. Llegaba muerto del trabajo, pero ahí estaba, con mi chocolatina. Yo no me voy a dejar dormir, porque esto es muy importante. Y fui pasando, y fui pasando. ¿Sabes por qué digo esto? Porque la vara, yo veo los años. Tal vez mis pastores mayores se sonríen, Diego, eso no es nada. Y tal vez los de más atrás se pueden sonreír de nuestros pastores. A mí me tocó enterrar a mis hijos y ver morir a mi esposa y morir a los 40 años literalmente desgastado, y así para atrás. ¿Sabes qué? Yo en el cristianismo, una vara. ¿Has visto los que saltan alto? La vara más bajita. O sea, estos saltaban 3 metros, pero la vara más bajita, más bajita, más bajita. Papito, usted, no, papito, usted saque la enseñanza por ahí en una horita, no se me trasnoche tanto, más bajita. O sea, no se sacrifique tanto para Dios, trabaje y haga lo otro. Y si le queda un poquito, déselo a Dios, más bajita. ¿Me entienden? Sometidos a prueba. Cuando Dios dice, pongan la vara de 3 metros, se van a golpear duro, pero van a saltarlos. Pero no, estamos como la familia con el chino de 30, 40 años que no le dejan pagar un recibo, que duerme hasta la hora que quiere. Pobrecito el mijito, no, es que le ha tocado duro. Y no son los papás, mijo, hay que pagar los recibos. ¿Usted en qué ayuda? ¿Y yo en qué? Puros consentidos espirituales. Puros consentidos. Y así no se van a levantar verdaderos diáconos, siervos del Señor, que dicen que hay que hacer lo que toque. Y hay que estar aquí a las 7, le llego a las 6. Pero no es, uy, no, yo llego a las 8 pasaditas porque fue que.
Qué triste, mi hermano, qué triste que bajemos la vara y que no entendamos que esto es lo más importante. Mira, Dios fue tan lindo que yo servirle a Él y Él era tan bueno que todos los anhelos de mi corazón me los cumplía con mi trabajo, con mi familia, con mi novia. Porque la palabra de Dios dice, tómalo a Él de primero, búscale primeramente y Él se va a encargar de tu vida. Nosotros pensamos que es lo contrario. No hay tiempo para Él. Yo me encargo de hacer mis cosas y luego me va a quedar tiempo y yo lo dedico a Dios. No es así. Sean sometidos a prueba primero. Es un proceso por el que pasamos. Y Dios muchas veces nos tendrá que Él mismo apretar la tuerca con una prueba en la vida. Y yo digo, sigo adelante, porque amo a mi Señor. Y no voy a desfallecer y no voy a abandonar. Sí está duro, pero sigo adelante. Cuando íbamos a venirnos aquí como misioneros, se sentaron nuestros pastores y me dijeron de todo. Me dijeron hasta pecados que ni yo mismo conocía que tenía. Usted es esto. ¿Qué va a hacer? ¿Va a cambiar o no? Y fue un proceso. Y ojalá que ninguno sea puesto aquí líder, diácono, pastor o misionero, si no haya sido probado y aprobado. Porque si no se hace un daño grande a él y a la iglesia. Sean sometidos a prueba primero. ¿Sabes qué sería lo triste? Que nadie quiera la prueba. Ay, no, entonces es así, yo no quiero. Eso sería lo triste. Ay, no, yo no quiero servirle a Dios. Lo más hermoso que puede pasar en la vida de un ser humano. Una vida entregada a Dios, con recompensas aquí en la tierra y allá en la vida eterna. Por último, entonces, ejercían el diaconado. Sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y era lo que pasaba. Pablo dice, voy a Jerusalén a ministrar a los santos, a servir. La iglesia primitiva había mucho servicio con la gente humilde. Leí algo tan bonito. Todos los viernes recogían la cesta del mercado, así como nuestro canastico del amor, que se nos olvida a veces traer nuestra librita o nuestro kilo de ayuda. Todos los viernes recogían y los diáconos separaban e iban y daban a las personas necesitadas. Era uno de sus muchas funciones que hacían. Servían a las necesidades de los santos y eran de gran bendición para todas las personas. Si son irreprensibles, pero esos diáconos eran personas intachables, irreprensibles. Nadie tenía nada malo que decir de ellos. Responsables, pasaron la prueba, servían con verdadero amor a los demás, tenían una conciencia tranquila. Muchos siervos fueron irreprensibles a lo largo de la época. Yo pensaba en Josué, siendo la mano derecha de Moisés, y se convirtió luego en el líder del pueblo. Pienso, se me fueron todos. Pienso en David, quien fue un pastor de ovejas, ahí ayudando a su papá, se convirtió en el rey de Israel, un hombre con el corazón de Dios. Pienso en José, pendiente de su papá y de sus hermanos, se convirtió en el vicepresidente de la nación más grande del mundo. Pablo, quien fue un siervo, dijo, yo no merezco nada. ¿Qué hago? Parezco un abortivo. Se convirtió en el gran apóstol. ¿Qué fueron ellos primero? Siervos, diáconos, al servicio del Señor. Y Dios los puso en cada uno de los lugares. Mi hermano, yo te animo, querida dama, a que seas fiel en lo poco,
para que luego seas fiel en lo mucho. Dios tiene algo para ti, pero quiere que seamos fieles. Él quiere que tengamos esa conciencia limpia y que mantengamos, pongamos en firme, atesoremos, le demos importancia al mensaje de salvación, al misterio de la fe. Él quiere también que nosotros pasemos por pruebas. Tal vez estás pasando por un momento difícil y tú dices, pero ¿por qué? O sea, uy, no, en el camino de Dios, ¿y por qué me pasó esto? Dios te está probando con un propósito, formando tu corazón, viendo y que tú misma veas qué hay ahí en él, para que luego pasada la prueba recibas lo que él te tiene. Y por último, una vida irreprensible para que le sirvas al Señor. Miren, tienen que ser probados primero. Ustedes saben que en la iglesia solamente hay un líder establecido, Yair. Yair es el líder del ministerio de niños. Él es el único líder que hay. Los otros están en prueba. Está Jason en un proceso de prueba con el ministerio de jóvenes. Está Beto en un proceso de prueba, Jorge, y así los podía mencionar a cada uno. Hay muchos ministerios que no tienen todavía quién puede ser probado para ellos, pero ahí están esperando: el de misiones, el de evangelismo, el de oración, el de amor, el de bachilleres, ministerios y ministerios y ministerios. Lugares, el de logística, el de alabanza. ¿Saben qué falta? Varones, siervas del Señor, que casi que en vez de hablar tanto, vivan. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿En qué tengo que ser fiel? Lo voy a hacer. Voy a ser fiel en lo poco, para que Dios luego me vaya poniendo en donde Él quiere. No podemos pasárnosla toda la vida así, todos en prueba. No, tenemos que establecer líderes delante de la iglesia. Tenemos que cubrir todos los ministerios con familias o con hombres que quieran servir, entregar su vida a ese grupo de ovejitas. Pero se necesita que sean fieles, porque el diácono, el siervo del Señor, tiene que pasar primero por la prueba y entonces ejercerá su labor. Ánimo, mi hermano, mi iglesia, sírvele al Señor. No te quedes ahí sentado como la dama que se quedó en el balón. No, no, no. No te quedes como yo con el ejercicio. ¿Será que sí? ¿Será que no? No. Levántate. Sí, Diego, es difícil. Trota hoy. Trota hoy, Diego. Y mañana haces otra cosita más. Pero arranca. Ya empezaste hoy al estar aquí. Mañana levántate temprano y abre la Biblia. Inscríbete en el curso de inducción. Sé fiel a lo que Dios te ha dicho y te ha mostrado en el corazón. Es así de sencillo. Y Dios va a trabajar. Pero no te quedes toda la vida esperando a cuando viene el Señor y te lleva. Eso no es vida para nada. Para nada. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo te pido el favor que te pongas de pie. Y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Como de tan poquitas palabras podemos aprender tantas cosas al comparar la escritura con la escritura. Dios, pedirte que nos ayudes primero a llevar esa vida irreprensible, Padre. Tal vez hay cosas que no están bien en nosotros y nuestra conciencia no está tranquila.
Pero Señor, tu palabra nos dice que la sangre de tu Hijo limpia las conciencias. Hoy, Señor, te pedimos que limpies nuestra conciencia. Y Padre, de esa manera que podamos dar a conocer tu palabra. Honestamente, es difícil, Señor, de verdad tú lo sabes. Pero ayúdanos a disfrutar de tu poder para que lo hagamos en tus fuerzas y no en las nuestras, para que el resultado sea el tuyo y no el nuestro, Padre. Que seamos esos siervos que dan a conocer la luz del Evangelio. Padre, te queremos también pedir, Dios, para que nos ayudes a ser fieles. Señor, tal vez estamos pasando por una prueba, tú la conoces. Ayúdanos a encontrarle propósito. Pero también, Padre, tal vez tú nos has dado pruebas, labores, metas, carreras, funciones. Y tal vez no hemos sido fieles completamente. Permítenos a partir de hoy a ser fieles, Dios, a no pensar tanto en nosotros, sino en ti, Padre, a no ser egoístas, a no ser flojos. Ayúdanos, Señor, a pasar la prueba y a ser fieles, fieles a ti, Dios. Y Padre, pedirte, Señor, que levantes esos diáconos aquí en tu iglesia, que levantes también esos líderes de los ministerios de la iglesia, que levantes esos pastores y esos misioneros para tu iglesia, que levantes esas familias que muestren a Cristo con su vida y que podamos ser llamas de luz en cada lugar donde nos encontremos. Dios, te pedimos por esta semana, ayúdanos, Padre, ayúdanos a vivirla para ti. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, a morir a nuestra carne y vivir para ti. Padre bueno, si alguien no te conoce, que hoy mismo te reciba y sea salvo y te acepte. Señor, gracias. Oramos por esta semana, la ponemos en tus manos y en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bueno, muy bien, iglesia. Hemos terminado en esta mañana. Nos vemos en la casa de oración, en la reunión de jóvenes y el próximo domingo. Si tú vienes hoy por primera vez o tal vez no sabes bien lo que significa recibir a Cristo, hay un hombre, Jair Carrillo. Este hombre quiere compartir contigo el plan de salvación. ¿Listo? Bueno, entonces que Dios allí nos anime en esta semana y adelante, adelante a vivir lo que hoy aprendimos de la palabra. Que Dios les guarde. Buena semana.